bien, chicos, entonces recordemos, ¿verdad? Que hemos estado hablando acerca de las grandes civilizaciones, ¿verdad? El mundo antiguo, y hoy nos corresponde hablar acerca de la civilización griega. Contexto, ¿verdad? Geográfico y primeros orígenes de la civilización griega. Vamos a trabajar en base a ella. Ocupó el área geográfica al sur de la península de los Balcanes, limítrofe al este del mar Egeo y el oeste por el mar Jónico. Su orografía es montañosa y estuvo integrada por varias islas en el mar Egeo, ¿verdad? Esto es parte del contexto geográfico acerca de esta civilización. Su aparición, ¿verdad? Se reconoce cerca del año 3000 antes de Cristo, ¿verdad? En la isla de Creta. Se integró a lo largo de los siglos con pueblos con un mismo origen étnico, ¿verdad? Los jonios, aqueos y dorios, ¿verdad? Estos últimos habitaron en el territorio en el año 1100 antes de Cristo. Desarrollaron e intercambiaron sus culturas hasta formar un grupo con características comunes que no llegan a integrarse en una cultura homogénea bajo un mismo estado o imperio, ¿verdad? Esta es parte acerca del origen, los primeros orígenes acerca de esta civilización. Pero para conocer más acerca de los griegos, ahora vamos con lo que son la administración social y política y económica de ellos. ¿Ven? Si se dan cuenta, acá encontramos lo que es el mapa de Grecia, ¿verdad? La edad antigua, nos dice acá, vean. Y ahora vamos con la administración social, política y económica de Grecia, ¿verdad? En su inicio, las comunidades griegas estaban organizadas en forma estrechamente definidas por el parentesco y la familia. Luego evolucionó en estados con grupos definidos. Ahora, si nos damos cuenta, nos dice, ¿verdad? Que los griegos, ¿verdad? Tenían sus grupos definidos y nos decía, los hombres, ¿verdad? Eran libres y también encontramos lo que son los esclavos. ¿verdad? Los primeros estaban clasificados en ciudadanos, veamos, voy a ir subrayando acá. Los primeros estaban clasificados en ciudadanos, ¿verdad? Y métecos, ¿verdad? Estos últimos eran extranjeros sin derechos. Los métecos eran extranjeros sin derechos, ¿verdad? También nos dicen derechos políticos ni propiedades, pero con las mismas cargas fiscales y militares, ¿verdad? Y también nos dice que los ciudadanos a su vez se dividían en diácono. Vamos a ir subrayando acá. Vamos subrayando. ¿Mande? Vamos subrayando eso, ¿verdad? Sí. Sí, mi amor. Los ciudadanos a veces se dividían en diáconos o pobladores de la montaña, ¿verdad? Paralíos, costeños y navegantes, ¿verdad? Y pedidos campesinos, ¿verdad? De esta manera encontramos lo que es esta división en cuanto a los ciudadanos de esta comunidad griega. En los estados, ¿verdad? Las familias mantuvieron la estructura patriarcal, en el cual el hombre fue considerado como el jefe y dueño de la familia. La mujer no podía participar de los asuntos importantes o públicos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ahora veamos acá en los griegos, ¿verdad? Ellos nos dicen que mantuvieron esta estructura patriarcal, por lo tanto, la mujer no era tomada en cuenta, ¿verdad? La mujer en este caso, solamente, ¿verdad? Estaba en casa, ¿verdad? Atendiendo como tal al hombre, ¿verdad? No podía, no, como dice acá, no podía participar, ¿verdad? Ella no tenía en este caso voz ni voto, ¿verdad? Entonces era una estructura patriarcal. El hombre como tal, nos dice acá, era considerado como el dueño de la familia, ¿verdad? El jefe, ¿verdad? Él era el que tenía la voz y el voto, ¿verdad? La mujer no. Podemos decir que de cierta manera la mujer estaba sumisa, ¿verdad? No era tomada en cuenta la mujer.
Ahora, algo también muy característico acerca de esta comunidad griega es que nos dice acá, ¿verdad? Nos dice que las ciudades eran llamadas polis, ¿verdad? Las ciudades o estados eran llamadas polis, ¿sí? Cuando hablamos de polis, se refiere a las ciudades o estados, ¿sí? De esta comunidad griega. Cada polis, ¿verdad? Tenía su propio gobierno, sus leyes, un ejército, ¿verdad? Y administración independiente de sus recursos, ¿de acuerdo? Entonces veamos que ahora acá, ¿verdad? Dentro de esta comunidad griega, si nosotros escuchamos, la polis, ¿verdad? Como tal, no es que dan a referencia a policía o a alguna persona, sino que eran llamadas polis las ciudades, ¿de acuerdo? Y como bien vemos acá, cada una tiene lo que era su propio gobierno, ¿verdad? Entonces vamos a subrayar, las ciudades eran llamadas polis. Veamos. Cada una, ¿verdad? Proveía sus leyes, su gobierno, ¿verdad? Se organizaron en dos grupos hegemónicos llamados ligas. La liga del Peloponeso o de Esparta y la de Ática o de Atenas. Entonces, veamos acá, acá ya encontramos lo que es Esparta y Atenas, ¿verdad? Pero siempre esto se fue por el motivo, ¿verdad? De estos grupos hegemónicos, ¿verdad? Que eran llamados como ligas, ¿de acuerdo? Esta independencia y sus marcadas diferencias ocasionaron enfrentamientos entre las dos ciudades a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, ¿verdad? Siempre mantuvieron muchos enfrentamientos, ¿verdad? Acerca de de estas diferencias que tenían, ¿verdad? De esta división como tal. Los griegos llamaron a la región Elade, ¿verdad? Que significa Grecia. Veamos, los griegos llamaron a la región Elade, que significa Grecia. La situación geográfica griega condicionó su economía. Las montañas, ahora vemos acá que encontramos lo que es la economía, ¿verdad? Las montañas fueron aprovechadas para el pastoreo de cabras. La llanura para la agricultura de trigo, cebada, olivo y fabricaban vino. Y fruto de la cosecha de la vida. La posición privilegiada de acceso al mar les permitió realizar actividades comerciales y una eficiente industria naval. Fundaron enclaves conocidos como emporios a lo largo de las costas de las actuales Francia, Italia, Francia y España. Veamos, entonces acá encontramos lo que es la economía, ¿verdad? Y cómo ellos también aprovecharon, ¿verdad? Y de acuerdo a su ubicación geográfica, ¿verdad? Ellos lograron tener lo que es este pastoreo, estas cosechas como tal, ¿verdad? La agricultura. Entonces, dentro de la agricultura de esta comunidad griega, encontramos lo que es las montañas, ¿verdad? Vamos a ver. Las montañas que fueron aprovechadas para el pastoreo de las cabras, ¿verdad? La llanura para la agricultura de trigo, cebada, olivo y fabricaban vino, ¿verdad? Fruto de la cosecha de la vida. También encontramos, ¿verdad? La posición que tenían de acceso al mar, ¿verdad? Les permitió realizar actividades comerciales y una eficiente industria naval, ¿verdad? Entonces vemos que también es importante que tenemos en cuenta que ellos aprovecharon la situación geográfica, ¿verdad? En base a ello también tuvieron una economía muy importante, ¿de acuerdo? ¿Hay dudas o aportes hasta el momento? Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar. El legado cultural. En cuanto al legado cultural de esta comunidad, ¿verdad? De esta civilización, encontramos lo que es la
arquitectura, ¿verdad? Pintura, escultura, los deportes, la literatura, la filosofía, el teatro, la danza, el comercio, navegación y política son algunos de los aportes griegos, ¿verdad? Tuvieron también mucho aporte en cuanto a estos factores. Vamos a continuar acá. Ok, muy bien. Bueno, también tenemos acá sus obras literarias de estudio universal, la Ilíada, ¿verdad? Y la Odisea, escritas por Homero, ¿verdad? En estas últimas se menciona el legendario caballo de Troya, ¿verdad? Entonces vemos acá, vamos a ir subrayando, en cuanto a la literatura, ¿verdad? En cuanto a la literatura encontramos lo que es la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Escritas por Homero, en la cual encontramos lo que es el legendario caballo de Troya, nos dice acá, ¿verdad? En la literatura popular se narra que el caballo de Troya, como la astucia de los griegos, quienes como estrategia regalan un enorme caballo de madera en el cual se ocultaban los soldados, ¿verdad? Este es el significado, ¿verdad? Este es el significado del legendario caballo, como se nos menciona acá, ¿verdad? Que ellos con su astucia, ocultaban a los soldados, ¿verdad? Tenemos acá. Este símbolo de la victoria de Troya en la batalla librada contra los griegos es llevado dentro de los muros de la ciudad y es testigo de la celebración. Por la noche, los soldados griegos salen del caballo y permiten la entrada del resto de su ejército a la ciudad, venciendo de forma definitiva a los troyanos, ¿verdad? Entonces vemos la astucia que ellos tuvieron, ¿verdad? Les llevaron este regalo y ahí iban escondidos pues los soldados, ¿verdad? Y como se menciona acá, por la noche pues aprovecharon, ¿verdad? Para que los demás entraran, ¿verdad? La literatura griega, ¿verdad? También es conocida por sus las fábulas de Sopo, ¿verdad? Y la creación de obras teatrales, en las cuales destaca lo que es la tragedia, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, chicos, acá, en cuanto a la literatura, vemos que ellos eran muy astutos, ¿verdad? Tenían grandes pensamientos, estaban muy bien desarrollados, ¿verdad? No solamente en lo que era la literatura, la arquitectura, la escritura, también, ¿verdad? Muy característico acerca de ellos. Ahora vamos con lo que es la filosofía. En la filosofía, nosotros, ¿verdad? Ya hemos escuchado mucho acerca de estos personajes, ¿verdad? Estos personajes de los cuales, ¿verdad? Nosotros encontramos lo que destacan, nos dice acá dentro de la filosofía, destaca lo que es Sócrates, Aristóteles y Platón, ¿verdad? Quienes, después de más de 2500 años de su existencia, siguen siendo objeto de estudio en las universidades, ¿verdad? También constituyen un punto de partida para la reflexión de la vida de los seres humanos en la actualidad. Y era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que actualmente nosotros también los estudiamos, ¿verdad? No solo en las universidades, sino que nosotros también estudiamos acerca de de esta filosofía, ¿verdad? De estos grandes personajes. La reflexión, ¿verdad? Las palabras tan sabias que ellos compartieron, ¿verdad? Nos invitan también a lo que es la reflexión, ¿verdad? Y como tal, nos dice acá, son reconocidos, ¿verdad? Son reconocidos como padres de la filosofía, ¿verdad? Que es la cual es llamada madre de todas las ciencias, ¿de acuerdo? Entonces encontramos a quienes son Sócrates, Aristóteles o Platón, ¿verdad? Que son padres de la filosofía y la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna duda hasta el momento? Gracias. Entonces ahora vamos a continuar, chicos. Heródoto, ¿verdad? Acá hay un dato muy importante, lo tenemos acá en nuestro libro. Heródoto es considerado padre de la historia. Pitágoras de las matemáticas, ¿verdad? Rama en la que también destaca Tales de Mileto, ¿verdad? Que por su estudio de la aritmética y geometría, ¿verdad? Entonces, vean, aquí encontramos lo que es a Heródoto, Tales de Mileto y Pitágoras. Vamos a marcarlos acá, ¿verdad?
También en el estudio de la naturaleza terrestre, Aristóteles sostuvo la hipótesis de la forma esférica de la Tierra. También encontramos Aristarco estableció que la Tierra gira alrededor de sí misma, en torno al Sol. Veamos quién es Aristarco. Hipócrates fue considerado padre de la medicina, ¿verdad? También encontramos acá lo que es en el ámbito, ¿verdad?, en que se destaca en los estudios griegos acerca del funcionamiento del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces veamos que acá encontramos lo que son a estos grandes filósofos, ¿sí? Estos grandes filósofos, y que cada uno de ellos aportó algo muy importante, ¿verdad? Tanto pues en este caso a la comunidad, ¿verdad? A esta civilización, como actualmente nosotros aún los seguimos estudiando, ¿verdad? Era lo que mencionaba anteriormente, que actualmente aún los seguimos estudiando, ¿verdad? La mitología griega destaca porque las deidades, ¿verdad?, eran humanizadas a quienes se les atribuían cualidades y defectos magníficos, ¿verdad? Y también no podemos dejar acá, ¿verdad?, a Sócrates, que nos dice acá que fue un filósofo clásico ateniense, considerado como uno de los más grandes exponentes de la filosofía universal, ¿verdad? Nos dice acá que nosotros hablamos acerca de Sócrates, ¿verdad?, de la filosofía, pero en sí, ¿qué quiere decir la filosofía, verdad? Y nos dice que se define como el conjunto de reflexiones, ¿verdad?, sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de los elementos naturales, ¿verdad? Especialmente sobre el ser humano y el universo, ¿verdad? Entonces, Sócrates, ¿verdad?, es uno de los más grandes exponentes de la filosofía universal, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Vamos ahora, les voy a presentar, vamos a continuar. Entonces ahora, chicos, vamos a continuar, ¿verdad? La morada de los dioses era el monte Olimpo, ¿verdad? En donde Zeus dirigía el consejo de los dioses. Cabe resaltar que ellos eran politeístas, ¿verdad? Que adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Convivían con los seres humanos con quienes podrían procrear hijos, ¿verdad? En el caso de Zeus, quien tiene a su hijo Hércules, ¿verdad?, con una mortal. El panteón de sus dioses encontramos lo que es a Zeus, Afrodita, Poseidón, Hades, Atenea, ¿verdad? Ares, entre otros, ¿verdad? Que dio lugar al futuro panteón romano, en donde solamente cambiaron sus nombres: Júpiter, Venus, Neptuno, Plutón, Minerva y Marte, ¿verdad? Entonces los griegos, ¿verdad?, también practicaban lo que era el arte representado al cosmos, ¿verdad? El arte griego destaca en el sentido de la porción, ¿verdad?, de la armonía, el equilibrio y la perfección, ¿verdad? Entonces, veamos, tomemos en cuenta, ¿verdad?, que en el arte predominan los temas religiosos y mitológicos, ¿verdad? Y algo muy importante, y tengamos presente, chicos, que ellos eran politeístas, ¿verdad? Los temas religiosos, pero también tengamos presente que eran politeístas. En la escultura destacaron lo que fue Mirón, Fidas, Policeto y Tiles, ¿verdad? Los griegos se preocuparon por lograr la perfección en las formas humanas. La arquitectura se caracterizó por el empleo de la línea recta y el techo de 2 aguas. Entonces, ahora les voy a presentar un pequeño video. Permítanme. 5 cosas que deberías saber sobre la antigua Grecia. La civilización griega surgió sobre el año 1200 a.C., en un lugar privilegiado, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Se trataba de un territorio formado por una península y un conjunto de islas. Los griegos fueron un pueblo colonizador. No se conformaron con permanecer en su territorio.
sino que buscaron nuevos lugares para ampliar su civilización. Eran excelentes navegantes y llegaron a muchos rincones del mar Mediterráneo, extendiendo el comercio y la artesanía. Los griegos llamaban a las ciudades polis, y cada una tenía su propio gobierno. Estaban muy bien organizadas, y todas tenían el ágora, la plaza de la ciudad, la acrópolis, la zona más alta de la polis, el teatro, donde representaban comedias o tragedias, las murallas que defendían la ciudad, o el Partenón, el templo donde veneraban a sus dioses. Esparta y Atenas eran algunas de las polis más conocidas y poderosas. En ocasiones surgían enfrentamientos y las polis se declaraban la guerra, con el fin de ampliar su poder y territorios. La sociedad griega se dividía en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres nacidos en las polis y que tomaban las decisiones más importantes. Los no ciudadanos eran las mujeres, los extranjeros y los esclavos, ya que no gozaban de plenos derechos. Los griegos establecieron una forma de gobierno llamada democracia, que permitía a los considerados como ciudadanos tomar decisiones a partir de votación. Los griegos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. ¿Te suena Ares, el dios de la guerra? ¿Y Poseidón, el dios del mar? Seguro que sabes que Zeus era el dios de todos los dioses. En esta civilización surgió la mitología griega, una colección de relatos e historias sobre los dioses y los héroes que los griegos escribían para explicar a la gente el origen del mundo